Originariamente el Río de la Plata a la Bella Montevideo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola, ¿cómo andan por allá? Todo bien, por suerte, por aquí. Bueno, primero, ¿qué es esto de Canten Putos? ¿Cómo salió? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue la génesis? Mientras nos observa el señor Burns de fondo, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido un poco todo Sí. eso de esa gran invención? Bueno, como me le pasó a mucha gente cuando iba más de chico a la cancha, jugábamos un poco con mis amigos a tratar de pensar qué canción estaba atrás de cada cantito. Y hace unos 3 años más o menos dije, bueno, voy a tratar de escribir sobre esto, a ver qué hay detrás. Y empecé a escribir una de las crónicas, la primera de ellas, y me di cuenta que cuanto más escarbaba, es como que encontraba más material y más cosas y cosas realmente muy raras. Y me di cuenta que estaba entrando en un terreno que es el de la cultura popular, en la que están metidos los cantitos de cancha, que es como una especie de océano, ¿no? Nunca Ujú. llegás al fondo de las cosas, y por eso que el subtítulo del libro es Historia incompleta de los cantitos de cancha. Pues porque nunca se llega a saber bien de dónde viene cada cosa o quién la convirtió y demás. Está en un terreno muy cerca como a los mitos, ¿no? Ujú. Eh, entonces esa fue un poco la génesis del libro. Manuel, uno cuando se posa o escucha, ¿no?, en testimonios antiguos de otro tiempo, y que la gente River alguna vez cantó, la gente ya no come por ver a Walter Gómez, aquel Mm. uruguayo que hacía goles, cantitos ingenuos, donde el insulto prácticamente no insistía, donde era simplemente alentar al otro extremo, que por ahí es el que vemos ahora, que va, yo creo, desde el antisemitismo, desde la cuestión misógina, desde, bueno, cosas que son muy agraviantes, pero cómo ha ido en ese océano cultural cambiando todo, ¿no? Sí, sí, eso es bastante notable el cambio a lo largo de los años. Esas primeras que decís vos no seguían ese proceso de agarrar una canción, sino que venían más bien como de las coplas murgueras de la época. Cantaban el Tenemos un arquero, que es una maravilla. Ese Claro. tipo de cosas no venían de las canciones populares. Y a partir de los 70 más o menos se empezó a dar un quiebre en el que entra un poco más a jugar la hinchada como festejándose a sí misma, ¿no? Hay cantitos, antes los cantitos eran para los jugadores o para los colores, ¿no? Para el equipo. Y ahí es como que las hinchadas empiezan como a cantarse a sí mismas y a diferenciarse de las otras hinchadas. Entonces la forma de hacerlo es, por lo general, mediante la agresión o la humillación. Y un poco lo que viene a representar el título del libro es eso, ¿no? Que puede parecer un poco, en principio, choqueante, pero es literalmente lo que se dice en la cancha. Y aparte lo que es una frase que después como que traspasó la cancha, ¿no? Y en Ujú. este caso se usa en el sentido de canten amargos, vendría a ser, ¿no? Como una especie para arengar a la gente a que cante. Y yo lo he escuchado tanto en la cancha como en fiestas o Ujú. en reuniones o lo que sea, digamos. Es algo que pasó de la cancha a la vida común. Entonces, creo que me servía a mí como título del libro para sintetizar un poco con sus vicios y sus virtudes todo lo que está metido en los cantitos de cancha en la vida de los argentinos, ¿no? ¿Cómo es ver, Manuel, desde Uruguay a la Argentina en términos de invención? Porque incluso programas como El Aguante en su tiempo, que tenían por ahí un significado bastante especial, pero sí graficaban y mucho más del ascenso bonaerense y metropolitano, la cantidad de canciones y la invención de lo que pasa en Uruguay, donde es un fútbol netamente, digamos, bipolarizado entre Nacional y Peñarol, pero que también hay una grandísima cultura tan profesa y tan amplia. Pero ¿cómo es ver a la Argentina en ese aspecto desde el Uruguay? Acá el formato de las hinchadas es muy parecido al de Argentina, en ese sentido no cambia mucho. Es cierto, sí, no sé qué porcentaje, pero debe andar por el 70-80% de los hinchas deben ser de Peñarol y Nacional, y después el resto de los equipos está muy por detrás. Eh, pero incluso el tema de tomar los cantitos, porque acá, por ejemplo, son muy populares las murgas, y las murgas hacen eso también, ¿no? Toman una canción y le cambian la letra y transmiten otro mensaje que quieren dar. Pero no hay tantas canciones uruguayas, digamos, que se toman, sino que por lo general se sigue más como el modelo argentino, digamos, que también se exportó a Latinoamérica y un poco a Europa y un poco a Japón, y esas noticias raras, viste, que de repente llegan que Sí. están cantando en Japón una canción de Sergio Denis
o lo que sea. Pero acá sigue siendo bastante parecido. Se dio el aguante en su momento y fue un éxito también. Y sí, creo que en los clubes de ascenso, por ejemplo, hay también un material que es increíble. Seguro. En líneas generales, y con esto que decís, y bueno, estos ejemplos que das, de repente recuerdo en 2008 la selección española o el Villarreal cantaban Violeta de Alcides. ¿Cuántas veces habrá imaginado Alcides que su tema, que fue un hitazo, bueno, iba a llegar a los lugares donde llegó? Pero lo que te quería preguntar, en el marco de la literatura tuya y en tu terreno y en lo futbolístico, ¿cómo ves estos tiempos de la literatura futbolística? Porque creo que nos hemos aferrado mucho en su tiempo a los Fontana Rosa, a los Sacheri, Mempo Giardinelli y tantos otros que han hecho una prosa increíble, pero notas que hay como una segunda ola, una segunda generación de esos tan venerados. Sí, en realidad yo no entré mucho en la literatura por el fútbol, digamos. Me gusta mucho la literatura y me gusta mucho el fútbol, pero no necesariamente me dediqué mucho a unirlos. En este libro sí, a pesar de que no es por la ficción, sino es a través de crónicas, eh, sí lo que trataba de hacer, o sea, no es un libro informativo, digamos, no es un caso en que yo digo, bueno, tal canción pertenece a tal otro, sino que lo que yo voy contando es un poco la búsqueda de eso y cómo se da ese viaje hacia atrás y cómo lo voy investigando yo, digamos. Es como una especie tienen muchas de las crónicas como una estructura de policial, digamos, ¿no? Bueno, yo me voy a poner un plazo de 15 días para resolver este misterio y voy a... Entonces cuento, yo qué sé, por ejemplo, cuando quería contactar a Bonnie Tyler, ¿no? Para que Ujú. supiera que acá se cantan unas canciones y que esa canción que ella cantaba, que era una canción melosa, así, acá en Argentina se cantaba para exigirle a los jugadores, y es quizá el cantito más fuerte de reclamo a los jugadores, o también se le cantaba a la gente de Rosario con no se comen, los gatos no se comen. Entonces tratar de explicarle, en este caso le escribía yo a un manager alemán, eh, explicarle que aquí en Argentina hay una hinchada que le canta a otra, los gatos no se comen. Era como, tenía que ir muy para atrás, ¿no? Tendría que explicar un poco de la historia de este país, explicar cómo se puede llegar a cantar eso en una cancha de fútbol. Entonces eso me ayudaba también un poco a pensar desde cero qué es lo que Claro. significan los cantitos en la cancha, ¿no? Y qué mensaje transmiten, y que no son todos lo mismo, o sea, no son todos cantitos de aliento, hay cantitos que son de aliento para exigir algo en la cancha, hay cantitos que son para celebrar los colores o la fidelidad al club, ¿no? Que son muchas veces los que se cantan cuando se está en las malas, ¿no? Claro. Hay otros que son para apretar, hay otros que son para humillar al rival. Digamos, hay como toda una diferencia en los cantitos que, que son matices que uno encuentra cuando va buscando más, ¿no? Pero que mucha gente los conoce eh, de experiencia nomás. Si uno dice mi amigo Charlie Brown, que es un tema que dirá qué tema es ese, cuál será, de qué manera, y evidentemente nos topamos que es uno de los más cantados siempre. Oh, nosotros alentamos, ponga huevos, que ganamos. Y viene de ahí, ¿y de dónde habrá salido una banda que tuvo a lo mejor ese hit y no tuvo nunca más nada, ¿no? Sí, ese fue uno de los pocos casos en los que el autor me llevó a responder. El autor es un brasileño que se llama Claro. Benito Di Paula, eh, y tiene esa canción, Mi amigo Charlie, que acá yo creo que llega junto con varias, como la de Olele, Olala, llegan a través lo que se conoce por el carnaval carioca, ¿no? Que es Claro. esa especie de mix que meten ahí en los casamientos y fiestas, no sé si lo seguirán pasando o no, pero es como un compilado de 20 canciones brasileras en 6 minutos más o menos. Y ahí está esa canción que incluso yo le contaba a él y no lo podía creer, le mandaba los videos, por ejemplo, de la crisis del 2001, que se usaba también con el que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ¿no? Es su misma canción, Claro, con otra letra. las distintas, con otra letra, y en un contexto totalmente parecido, ¿no? Porque sigue siendo una masa de gente coreando un mensaje y exigiendo algo, pero en un contexto de política y no de fútbol. Seguro. Y el tipo sí, no lo podía creer, él me contaba que era hincha de Flamengo, pero que me decía, bueno, pero el Flamengo no canta mis canciones en la cancha, en Argentina sí. Entonces estaba muy extrañado.
Seguro. Manuel, lo último, porque quienes por ahí leemos y de buena manera lo que se hace en Revista Anfibia, ¿qué significa escribir en un lugar así? Cuando me da la impresión son, o al menos agarra esa transición, ya no tanto, del papel a lo digital, donde lo digital cobra tanta fuerza y donde se dan artículos tan elaborados, tan para pensar, de todos los géneros, tan progresistas. ¿Qué genera para vos, siendo escritor, estar en un lugar así, donde imagino que es un poco dejar volar la imaginación y el tema que se pueda tratar y libremente? Bueno, ¿qué significa un poco todo eso? Bueno, lo que pasaba con estas crónicas es que, claro, yo escribía sobre una canción y de repente escribía 15, 20 páginas, ¿no? Dedicadas solo al rastreo de un cantito. Entonces, claro, tratar de ofrecerlo a un medio no es fácil, porque tiene que ser un medio eh, que tenga lectores para eso, ¿no? Hoy muchas veces los artículos periodísticos están hechos como para el clic y entras después y hay 10 renglones en los que te resumen. Incluso en algunos medios me decían, bueno, está bien, yo te lo acepto esto, pero hacémelo más cortito, ponele un videíto acá, una frase y chau. Uh-huh. Y a mí me parecía que la gracia de esto era justamente como hacer un desarrollo largo y que te tomes 20 minutos para leer esta historia. Entonces ahí estos medios como por ejemplo Anfibia, que lo que tiene la revista digital también es que te permite que el largo de un artículo no sea tan problemático como con papel. Bueno, ahí les gustó la idea y terminé publicando 4 de estas crónicas ahí. Sí. Y después las fui haciendo, las fui publicando también en revistas acá en Uruguay, en Brando, en Argentina, en Brasil también. Y cuando tenía unas 10, sí, son 10, ahí empecé a darle más forma al libro, a pulirlas un poco todas juntas para que también funcionen como libro en general. Y bueno, ahí apareció la gente de Gourmet Musical, que es una editorial dedicada más a la música, pero que encajó perfecto con el libro y les encantó la idea. Y bueno, así fue como nació la idea de sacarlo, ¿no? Lógico. Manuel, es un gusto escucharte, leerte fundamentalmente. Nos mejoras el programa, así que te mandamos un abrazo. Seguiremos leyendo de cerca, aprendiendo fundamentalmente de todo lo que haces tan rico. Gran abrazo y lo mejor para lo que viene. Bueno, un abrazo grande a ustedes. Espero que puedan conseguir el libro y después me cuentan cuando lo lean, porque lo que tiene muy importante, me parece, este libro, al ser una historia incompleta, es que los lectores lo van alimentando un poco, ¿no? Entonces me llegan siempre comentarios de, no, tal canción en realidad la inventó tal persona y lo conocen. Es como que todos tienen algo para opinar sobre esto. Seguro. Entonces es un libro que se va completando un poco entre todos. Abrazo grande, Manuel, y gracias por tu tiempo. Abrazo a ustedes. Bien, es Manuel Soriano, es escritor desde Montevideo, la República Oriental del Uruguay, hablando de esto tan interesante que tiene que ver con el fútbol desde un costado literario y cultural.